docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 29 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Hoy vamos a continuar con el trabajo de las funciones trigonométricas. Nos vamos a enfocar en la solución de ecuaciones que contengan en su estructura funciones trigonométricas y vamos entonces a dar inicio analizando y posteriormente resolviendo la primera ecuación. Se nos pide resolver la siguiente ecuación para x, valores que estén contenidos en el intervalo de 0 grados a 90 grados. Y la ecuación que tenemos que resolver es la ecuación 1 sobre 2 más seno de x igual a 1 sobre 3 menos seno de x. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manipular esta estructura de esta ecuación para poder dar solución a los valores de x que verifiquen esta igualdad, considerando precisamente los valores de x como unos valores contenidos en el intervalo de 0 a 90 grados? ¿Qué podemos hacer allí? Tenemos una igualdad de fracciones, es decir, tenemos una proporción allí, y ¿qué podemos aplicar en términos de proporciones para poder dar solución a esa ecuación? ¿Qué podemos hacer allí? 1 más 2 seno de x igual a 1 menos 3 seno de x. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Vamos a usar las propiedades de las proporciones en donde se nos permite multiplicar los extremos en esa proporción y multiplicar los medios en esa proporción, y con toda seguridad mantendremos la igualdad de esa expresión que hay allí. Si multiplicamos los extremos, obtenemos una expresión de la siguiente manera: 3 menos seno de x igual a 2 más seno de x. Y hemos transformado en este momento la proporción inicial en una igualdad de dos expresiones que contienen funciones trigonométricas. Y no se nos puede olvidar que la intención del ejercicio es encontrar esos valores de x que verifiquen esa igualdad y además que esos valores de x estén contenidos en el intervalo de 0 a 90 grados. ¿Qué más podemos hacer allí? Como hay expresiones semejantes en esa igualdad, lo que vamos a tratar de hacer es escribir de un lado la igualdad, las expresiones que contengan la función seno de x, y del otro lado de la igualdad, las expresiones numéricas. Entonces tenemos 3 menos 2 igual a seno de x más seno de x. Y simplificando esa expresión, obtenemos que 1 debe ser igual a 2 veces seno de x. Y como nuestra intención es encontrar los valores de x que verifiquen esta igualdad, lo que podemos hacer es enviar a dividir el número 2 al lado izquierdo de la igualdad y obtenemos la expresión seno de x igual a 1 medio. En este momento nos vamos a preguntar, ¿cuáles deben ser esos ángulos, esos valores que puede tomar la variable x, para que el resultado que arroje seno de ese x sea precisamente 1 medio, considerando esos valores de x en el intervalo de 0 a 90 grados? La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿en qué cuadrantes la función seno de x es positiva? ¿En qué cuadrantes la función seno de x es positiva?
¿quién me participa? ¿En qué cuadrantes la función seno de x es positiva? La función seno de x es positiva en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Es decir, podremos considerar valores para x como un ángulo que esté contenido en el primer cuadrante y podremos considerar valores de x para un ángulo que esté contenido en el segundo cuadrante. Ahora, como nuestra restricción inicial es considerar valores de x solo en el primer cuadrante, vamos a considerar solo el caso de un ángulo en el primer cuadrante, es decir, un ángulo entre 0 y 90, ¿sí? ¿Qué ángulo entre 0 y 90 hace posible que seno de ese ángulo dé un medio? ¿Seno de qué valor arroja como resultado un medio? Seno de 30 grados es el ángulo que hace posible que el valor que arroje seno de 30 sea un medio. Por tanto, la solución a nuestra primera ecuación que involucra funciones trigonométricas es para los valores x igual a 30 grados. O, si lo queremos expresar en radianes, sería x igual a pi sextos radianes. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Vamos a participar más en la clase. Voy a pasar a la siguiente ecuación, nuevamente la vamos a analizar, la vamos a interpretar y finalmente le vamos a dar solución a la ecuación. Vamos a solucionar la ecuación raíz de 3 que multiplica a tangente de x más cotangente de x igual a 4. Vamos a encontrar cuáles son los valores de x que verifican esta igualdad, considerando esos valores de x nuevamente en el intervalo de 0 a 90 grados, es decir, considerando nuevamente ángulos en el primer cuadrante. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manipular la ecuación inicial para poder encontrar los valores de x que la verifiquen? ¿Qué podemos hacer allí? Sugiero que inicialmente pensemos en, dadas las condiciones de este número raíz de 3, que es un factor de toda la expresión del lado izquierdo de la igualdad, lo enviemos al lado derecho a dividir, ¿sí? Dado que es un número que es diferente de 0, podemos enviarlo a dividir. Y la expresión que tendríamos de manera equivalente será tangente de x más cotangente de x igual a 4 sobre raíz de 3. Y luego, siguiendo la sugerencia del profesor Víctor, vamos a convertir la función cotangente en términos de la función tangente, dado que cotangente es la función recíproca de la tangente. Lo vamos a reescribir. ¿Cómo nos queda la expresión? Tangente de x más 1 sobre tangente de x igual a 4 sobre raíz de 3. ¿Qué más podemos hacer allí? Tenemos ahora una suma de fraccionarios en el lado izquierdo de la igualdad
¿Y qué podemos hacer para transformar esa suma de fraccionarios? Vamos a sumar esas fracciones. Si sumamos esas fracciones, lo que obtenemos es tangente cuadrado de x más 1 dividido tangente de x igual a 4 sobre raíz de 3. Y nuevamente, la expresión resultante es una proporción. ¿Qué podemos hacer en una proporción? Ok, las instituciones educativas que en el momento presenten dificultades con el audio y o con el video, los invito entonces a que puedan presenciar la clase en vivo por medio del otro canal que es live stream. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer entonces en esta proporción? Nuevamente, vamos a multiplicar extremos y medios. Y esto nos va a garantizar que el producto de extremos y medios se sigue comportando con una equivalencia. ¿Sí? ¿Cómo nos queda la expresión? Raíz de 3 que multiplica a tangente cuadrado de x más raíz de 3 igual a 4 veces tangente de x. ¿Qué más hacemos allí? ¿Qué más podemos hacer? La ecuación resultante tiene ahora una estructura de una ecuación cuadrática, ¿cierto? Y desde hace bastantes clases atrás hemos aprendido cómo solucionar una ecuación cuadrática. Para solucionar una ecuación cuadrática basta con igualar a 0 y buscar métodos de solución, bien sea por factorización o usando la fórmula general. Vamos a igualar a 0 y luego vamos a usar fórmula general. Muy bien, institución educativa de Mutatá. Vamos a usar fórmula general. Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? Raíz de 3, tangente cuadrado de x, menos 4 veces tangente de x, más raíz de 3 igual a 0. Tenemos ya una ecuación cuadrática en donde la variable es tangente de x, ¿sí? ¿Cómo usamos fórmula general teniendo presente que la variable es tangente de x? Entonces decimos, tangente de x es igual a menos b, y en nuestro caso, como la constante b era menos 4, menos b es 4 positivo, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 4 por menos 4, cuyo resultado es 16, menos 4 veces a por c, y el producto de 4 veces raíz de 3 por raíz de 3 nos da como resultado 12. Dividido 2 veces a, o sea, dividido 2 raíz de 3. ¿Qué resultado obtenemos luego de operar estos números que tenemos allí? 4 más o menos raíz de 16 menos 12, y 16 menos 12 es 4, o sea, raíz de 4. Y raíz de 4 es 2 dividido 2 raíz de 3. O sea que en este momento vamos a encontrar dos soluciones. Tangente de x igual a 4 más 2 dividido 2 raíz de 3, y tangente de x igual a 4 menos 2 dividido 2 raíz de 3. ¿Cuánto nos da 4 más 2 dividido 2 raíz de 3?
¿Cuál es el resultado? 4 más 2 dividido 2 raíz de 3. Sería 6 dividido 2 raíz de 3, que es lo mismo que 3 dividido raíz de 3 luego de simplificar. Y en el otro caso sería 4 menos 2 dividido 2 raíz de 3, que es equivalente a tener la expresión 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? La primera expresión es equivalente a tener raíz de 3. ¿Sí? Y la segunda expresión, que es 1 sobre raíz de 3, ya nos permite analizar cuáles son esos ángulos que hacen posible que la tangente de x sea en un caso raíz de 3 y en otro caso 1 sobre raíz de 3. ¿Cuáles serán esos valores? ¿Para qué ángulos la tangente arroja como resultado raíz de 3? ¿Para qué valores de x la tangente arroja como resultado raíz de 3? ¿Para qué valores? Como raíz de 3 es el resultado que se obtiene al evaluar la función tangente en un ángulo notable. ¿Cuál es ese ángulo notable en el primer cuadrante que hace posible que la tangente arroje como resultado raíz de 3? ¿Cuál es ese ángulo? Muy bien, Institución Educativa de Mutatá. Para el ángulo 60 grados, tenemos que tangente de 60 grados da como resultado raíz de 3. Ahora, ¿cuál será el ángulo que hace posible que la tangente de ese valor arroje como resultado 1 sobre raíz de 3? 30 grados. Muy bien, Institución Educativa de Mutatá. O sea que para nuestro segundo caso, el ángulo que necesitamos encontrar es el ángulo 30 grados. Como ambos ángulos están en el primer cuadrante, es decir, están contenidos en el intervalo de 0 a 90 grados, ambos valores son soluciones de la ecuación, 60 grados y 30 grados. ¿Eso está claro hasta allí? Vamos a dar paso, como lo decía inicialmente, la intencionalidad de la clase es solucionar ecuaciones que involucren funciones trigonométricas. Entonces vamos a dar paso a la siguiente ecuación, en donde vamos a analizar la expresión, interpretar la estructura de la ecuación y finalmente resolver, es decir, encontrar esos valores para la variable que hacen posible que la igualdad se verifique, considerando esos valores para la variable en el intervalo de 0 a 90 grados, es decir, considerando ángulos en el primer cuadrante. ¿Cómo podemos dar solución a la ecuación que tenemos en pantalla? Seno de 2x por coseno de x menos seno de x por coseno de 2x igual a 0. ¿Qué estructura podemos leer en la expresión del lado izquierdo de la igualdad? ¿Qué estructura se ve allí? ¿Qué podemos usar? Recordemos la siguiente identidad, ¿sí? Para poder atacar esta ecuación. Recordemos la siguiente identidad. Conocíamos de clases anteriores que si nuestra intención era expandir el seno de una diferencia de ángulos,
Usando la identidad para el seno de la diferencia de ángulos, obteníamos que la expresión equivalente a seno de A menos B era la expresión seno de A por coseno de B menos seno de B por coseno de A. Y esta era una identidad que teníamos para el seno de la diferencia de ángulos. Si tratamos de relacionar la identidad para el seno de una diferencia de ángulos con la expresión del lado izquierdo de la ecuación, encontramos una cierta similitud en el sentido de que la expresión del lado izquierdo de la igualdad es una diferencia de dos términos que además tienen la siguiente estructura. Estoy multiplicando el seno por el coseno en dos ángulos diferentes. 2x es un ángulo diferente al ángulo x. Y en la siguiente expresión, en el siguiente término, lo que tenemos es las funciones seno y coseno relacionadas con los ángulos contrarios. Es decir, en el primer término relacionamos seno de A, en el segundo término seno de B. Pero en el primer término relacionamos coseno de B, en el siguiente término coseno de A. Si analizamos esta estructura, nos damos cuenta que la ecuación relaciona seno de 2x en el primer término y en el segundo término el otro ángulo, seno de x. Pero en el primer término relaciona coseno de x y en el siguiente término coseno de 2x. Es decir, cumple con la estructura de la identidad. Siendo así, podemos transformar la expresión del lado izquierdo de la ecuación en la expresión seno de la diferencia de qué ángulos, seno de la diferencia de 2x menos x. Y en el lado derecho de la ecuación está igualado a 0. Ahora, ¿cuánto nos da 2x menos una x? ¿Cuánto nos da 2x menos una x? Muy bien, seno de x. Y hemos transformado la ecuación inicial en la ecuación seno de x igual a 0. Es decir, ¿cuáles son los ángulos que estén contenidos en el primer cuadrante que hagan posible que seno de ese ángulo arroje como resultado 0? ¿Para qué ángulo la función seno arroja como resultado 0? Un ángulo en el primer cuadrante. Muy bien, institución educativa normal de Amagá. Cuando x sea 0 grados, tenemos que seno de 0 grados es igual a 0. Hay más valores para los cuales seno arroja como resultado 0. Hay más valores, pero resulta que esos valores no están contenidos en el intervalo. Si hay más valores, por ejemplo, ¿cuánto da seno de 180? Seno de 180 grados da 0. ¿Cuánto da seno de 360 grados? Da 0 también. Y también con los negativos, por ejemplo, ¿cuánto da seno de menos 180 grados? Da 0 también. Solo que todos estos ángulos no están contenidos en la restricción inicial, no están contenidos en el primer cuadrante. El único que cumple con esa condición es precisamente el ángulo 0, es decir, para la ecuación que estamos solucionando en este momento, la única solución contenida en el primer cuadrante es precisamente el ángulo 0 grados. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien, muchas gracias. Continuemos con la misma intencionalidad de la clase y vamos a analizar ahora otra ecuación. Vamos a analizar otra ecuación y la ecuación que vamos a analizar en este caso es la ecuación 4 coseno cuadrado de x más 1
por tangente cuadrado de x igual a 6. Y nuevamente, tenemos que buscar cuáles son esos valores para x contenidos en el intervalo de 0 a 90 grados que hagan posible que la igualdad se verifique. ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué podemos hacer allí? ¿Cómo transformamos esa ecuación para poder encontrar los valores de x que verifiquen la igualdad? ¿Cómo podemos transformar esa expresión? ¿Qué hacemos allí? Muy bien, Institución Educativa de Mutatá. Vamos a transformar la expresión tangente cuadrado de x en términos de senos y cosenos, usando la identidad para tangente de x. Entonces comenzamos. 4 coseno cuadrado de x más 1 que multiplica a seno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x igual a 6. Ya transformamos en una primera instancia la ecuación inicial. Ahora, en la expresión resultante siguen interactuando dos funciones diferentes. ¿Qué más podemos hacer allí? Vamos a recordar la identidad fundamental pitagórica que nos garantiza que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Muy bien, Institución Educativa de Mutatá. Vamos a reescribir seno cuadrado de x como 1 menos coseno cuadrado de x. Lo vamos a reescribir así. Entonces, transformando nuevamente la expresión, tenemos que 4 coseno cuadrado de x más 1 que multiplica a, y ahí vamos a reemplazar seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de x. Todo esto estaría dividido entre coseno cuadrado de x y todo esto está igual a 6. Hicimos una nueva transformación a la ecuación inicial. Pero esta expresión es nuevamente una proporción. ¿Qué podemos hacer en esa proporción? Vamos a hacer varias cosas allí. Vamos a aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y además vamos a enviar a multiplicar el coseno cuadrado de x al lado derecho de la expresión de esa igualdad que tenemos allí. Entonces, ¿cómo reescribimos luego de aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y de enviar el coseno cuadrado de x a multiplicar al lado derecho de la igualdad? Nos queda 4 coseno cuadrado de x, que es el resultado de multiplicar 4 coseno cuadrado de x por 1, luego menos 4 coseno a la 4 de x, que es el resultado de multiplicar 4 coseno cuadrado de x por menos coseno cuadrado de x. Además, seguimos distribuyendo el producto con respecto a la suma. Tenemos más 1 y tenemos menos coseno cuadrado de x. Eso de un lado de la igualdad. Del otro lado de la igualdad tenemos 6 que multiplica a coseno cuadrado de x. ¿Eso está claro hasta allí?
Y como la expresión resultante tiene ahora una estructura de una ecuación cuadrática, entonces vamos a aplicar el método de solución a una ecuación cuadrática igualando a cero. Muy bien, institución educativa de Mutatá. Vamos a igualar a cero. Entonces tenemos, escribiendo en orden descendente las expresiones que tenemos, nos queda menos 4 coseno a la 4 de x. Nos queda además menos 3 coseno cuadrado de x más 1 igual a 0. ¿Eso está claro hasta allí? Seis coseno cuadrado pasó al lado izquierdo de la igualdad restando y habían unos términos semejantes y lo que hicimos fue operar esos términos semejantes. Entonces nos queda esta estructura, que es equivalente a considerar la ecuación 4 coseno a la 4 de x más 3 coseno cuadrado de x menos 1 igual a 0. Son expresiones equivalentes. Ahora, esta es la ecuación cuadrática que vamos a solucionar, en donde nuestra variable es coseno cuadrado de x. Esa es nuestra variable. Usando fórmula general, tenemos que coseno cuadrado de x es igual a menos b, pero b en este caso era más 3, o sea que escribimos menos 3, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 3 por 3, cuyo resultado es 9, menos 4 veces a, que es 4, por c, que es menos 1, lo que hace que el signo quede positivo, y 4 veces 4 por 1 nos da como resultado 16, dividido 2 veces a, o sea, dividido 8. Y en este momento tenemos nuevamente dos soluciones para coseno cuadrado de x. ¿Cuáles son esas dos soluciones? Tenemos que coseno cuadrado de x es igual a menos 3 más 9 más 16 es 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces tenemos menos 3 más 5 dividido 8. Y tenemos también la otra solución para coseno cuadrado de x como menos 3 menos 5 dividido 8. Una de esas soluciones arroja como resultado final 2/8, que es lo mismo que 1/4. Y la otra solución arroja como resultado menos 1. Les pregunto, ¿tiene sentido que una expresión elevada al cuadrado arroje como resultado un valor negativo? Considerando esos valores para la variable como unos valores que son números reales, no tiene sentido. Si son números reales, no tiene sentido. Entonces, coseno cuadrado de x no puede arrojar un valor negativo. O sea que esta solución no es posible y solo nos vamos a quedar con la solución coseno cuadrado de x igual a 1/4. ¿Sí? Coseno cuadrado de x igual a 1/4. Hasta el momento es la única solución válida para nuestra ecuación inicial. Voy a retomar en una nueva presentación, en una nueva diapositiva, la continuación de la solución de la ecuación que estamos analizando en este momento. ¿Sí? Retomando precisamente este caso, que es el único caso posible hasta el momento,
porque no es posible que coseno cuadrado de x arroje como resultado menos 1. No es posible, ¿sí? Entonces, como vamos a considerar coseno cuadrado de x igual a 1/4, entonces lo que tenemos hasta el momento es, si coseno cuadrado de x es igual a 1/4, lo que quiere decir es que luego de tomar raíz cuadrada en el lado izquierdo de esa igualdad, nos va a quedar coseno de x, y luego de tomar raíz cuadrada en el lado derecho de la expresión, nos va a quedar más o menos 1/2. ¿Por qué más o menos 1/2? Porque el coseno arroja valores positivos y negativos, oscilantes entre -1 y 1, ¿sí? Entonces, al tomar raíz cuadrada de coseno cuadrado de x, los resultados pueden ser positivos o negativos, de ahí sale el más menos. Y la raíz cuadrada de 1/4 es 1/2. ¿Esto está claro hasta allí? Quiere decir que hasta el momento estamos analizando dos soluciones. Una solución que está dada por la expresión coseno de x igual a 1/2 y otra solución que está dada por la expresión coseno de x igual a menos 1/2. No podemos olvidar que los valores que estamos encontrando para x son valores que están contenidos en el intervalo de 0 a 90 grados, es decir, estamos considerando ángulos en el primer cuadrante. Como acá nos están dando dos soluciones, una positiva y una negativa, tenemos que recordar en este momento en qué cuadrantes la función coseno es negativa. ¿En qué cuadrante la función coseno es negativa? En el segundo y en el tercero. Muy bien, institución educativa de Mutatá. La función coseno toma valores negativos en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. ¿Será que esos ángulos son admisibles en el intervalo de 0 a 90 grados? ¿Será que esos ángulos están contenidos en el intervalo de 0 a 90 grados? No. Entonces, la solución coseno de x igual a menos 1/2 no nos sirve para el caso particular de la solución que estamos buscando, que es en el primer cuadrante. Entonces, analicemos ahora en qué cuadrantes la función coseno es positiva. En el primero y en el cuarto. Muy bien, institución educativa Atanasio Girardot. En el primero y en el cuarto. O sea que consideraríamos o un ángulo contenido en el intervalo 0 a 90 grados o un ángulo contenido en el cuarto cuadrante. ¿Cuál de esas dos soluciones es la que nos va a servir? La que esté en el primer cuadrante. Entonces nos vamos a preguntar, ¿para qué ángulo se hace posible que la función coseno arroje como resultado 1/2? Muy bien, para x igual a 60 grados. Para x igual a 60 grados es entonces la solución que estamos buscando contenida en el primer cuadrante y que haga posible que la ecuación inicial se verifique. ¿Eso está claro? Muy bien, muchas gracias. Continuemos en el proceso de solucionar ecuaciones que involucren funciones trigonométricas. Les voy a proyectar otra ecuación
Y me van a decir qué podemos hacer para solucionar esa ecuación con valores para x contenidos en el intervalo de 0 a 90 grados, es decir, nuevamente en el primer cuadrante. ¿Qué estructura tiene la ecuación 2 coseno cuadrado de x menos 7 coseno de x más 3 igual a 0? ¿Qué estructura tiene esa ecuación para que podamos encontrar los valores de x en el intervalo de 0 a 90 grados y que hagan posible que la igualdad se verifique? ¿Qué estructura tiene esa ecuación? Muy bien, es una ecuación cuadrática y para solucionar la ecuación cuadrática, dado que ya está igualada a 0, vamos a usar fórmula general. Muy bien, Institución Educativa de Mutatá. Si usamos la fórmula general, como nuestra variable acá es coseno de x, entonces vamos a decir coseno de x es igual a menos b, o sea, 7, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 49, menos 4 veces a por c. ¿Cuánto nos da 4 por 2 por 3? ¿Cuánto nos da 4 por 2 por 3? 24, muy bien, Institución Educativa Normal de Amagá, Institución Educativa de Amagá. 24. Dividido 2 veces a, o sea, dividido 4. Nuevamente vamos a encontrar dos valores para coseno de x. Coseno de x podrá ser entonces 7 más 49 menos 24 da como resultado 25. Raíz cuadrada de 25 da como resultado 5. Esa es una solución. Y la otra solución es coseno de x igual a 7 menos 5 dividido 4. ¿Cierto? ¿Cuánto es 7 más 5 dividido 4? ¿Qué resultado nos da? 7 más 5 dividido 4. 3. ¿Y cuánto nos da 7 menos 5 dividido 4? Un medio, muy bien. Nuevamente les pregunto, ¿tiene algún sentido que la función coseno de x arroje como resultado 3? ¿Eso tiene sentido? ¿Que coseno de x arroje como resultado 3? Coseno de x es una función, eso. No tiene sentido que coseno de x arroje como resultado 3. ¿Por qué? Porque la función coseno arroja resultados entre menos 1 y 1. Y claramente 3 no está en ese intervalo entre menos 1 y 1. 3 se sale de ahí. Entonces no tiene sentido esta solución. Nos quedamos entonces ahora con una sola opción. El caso en el que coseno de x dé como resultado un medio.
¿Cuál será ese valor para x que haga posible que coseno de x dé un medio? Muy bien, institución educativa de Mutatá. Cuando x sea precisamente 60 grados, tendremos que coseno de 60 grados da como resultado un medio. ¿Cuál será entonces nuestra solución? X igual a 60 grados. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, excelente. Vamos a resolver una última ecuación para dar paso entonces a los problemas propuestos para la discusión en clase. Les muestro en pantalla la última ecuación propuesta. Debemos resolver la ecuación tangente a la 4 de 2x menos 9 igual a 0. Vamos a encontrar valores para x contenidos en el primer cuadrante, es decir, en el intervalo de 0 a 90 grados. ¿Qué estructura tiene esta expresión? ¿Cómo podemos identificar esa expresión? ¿Qué estructura hay allí? Una diferencia de cuadrados, excelente. Si es una diferencia de cuadrados, entonces lo que tenemos es tangente cuadrado de 2x menos 3 por tangente cuadrado de 2x más 3 igual a 0. ¿Eso está claro hasta allí? Y luego, si un producto de factores es igual a 0, es porque, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Qué está ocurriendo allí para que un producto de factores sea igual a 0? ¿Alguno de ellos es 0 o ambos? Es decir, o tangente cuadrado de x, tangente cuadrado de 2x menos 3 es igual a 0 o tangente cuadrado de 2x más 3 es igual a 0. ¿Qué significa que tangente cuadrado de 2x menos 3 sea igual a 0? Eso significa que tangente cuadrado de 2x es igual a 3. Y en el segundo caso, lo que significa es que tangente cuadrado de 2x es igual a menos 3. Tiene sentido que una expresión elevada al cuadrado arroje como resultado un valor negativo. Eso tiene sentido, que una expresión elevada al cuadrado dé como resultado un valor negativo. No. Muy bien, Institución Educativa Normal de Amagá. Eso no tiene sentido, ¿sí? No nos sirve esa ecuación, esa solución. Nos quedamos entonces con esta. Si tangente cuadrado de 2x es igual a 3, tomando raíz cuadrada, lo que tenemos es que tangente de 2x va a ser igual a más o menos raíz de 3. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, el análisis que hemos venido haciendo. Como allí estamos analizando dos soluciones, una positiva y otra negativa, entonces yo les pregunto, ¿en qué cuadrante la función tangente es negativa? ¿En qué cuadrante la función tangente es negativa? ¿En qué cuadrantes la función tangente arroja resultados negativos?
Ojo, tangente en el segundo y en el cuarto. Para ángulos contenidos en el segundo cuadrante y para ángulos contenidos en el cuarto cuadrante, la función tangente es negativa. ¿Será que esos ángulos contenidos en el segundo y en el cuarto cuadrante nos sirven como solución para la ecuación, dado que estamos filtrando los resultados en el primer cuadrante? ¿Nos sirve considerar el caso en el que la tangente arroje valores negativos? No nos sirve. Entonces consideremos ahora en qué cuadrantes la tangente arroja valores positivos. ¿En qué cuadrantes la tangente arroja valores positivos? ¿Quién me dice? ¿En qué cuadrantes la tangente arroja valores positivos? Muy bien, en el primero y en el tercero. O sea, o consideramos un ángulo contenido en el intervalo de 0 a 90 grados o consideramos un ángulo en el tercer cuadrante. ¿Cuál de esos dos ángulos es el que nos sirve en el intervalo de 0 a 90 grados? Este primerito, ¿cierto? Entonces lo que vamos a analizar es cuál será ese ángulo que hace posible que la tangente de 2 veces el ángulo de raíz de 3. ¿Cuál es ese valorcito de ese ángulo que hace posible que el resultado de la tangente de raíz de 3? ¿Cuál es ese ángulo? O sea, este angulito, ¿qué ángulo debe ser para que el resultado de la tangente evaluado allí dé raíz de 3? Ese es el resultado final, Institución Educativa Mutatá, ¿sí? Inicialmente, ¿en dónde la tangente arroja como resultado raíz de 3? ¿En qué ángulo la tangente arroja como resultado raíz de 3? En 60 grados. Solo que, como este ángulo es un ángulo doble, entonces realmente el valor que estoy buscando es 30 grados, que es el valor que se obtiene cuando enviamos el 2 a dividir. Y la solución entonces para esa ecuación será precisamente el ángulo 30 grados. Cuando x valga 30 grados, 2x vale 60 grados y tangente de 60 grados es lo que arroja raíz de 3. ¿Eso está claro hasta allí? Les agradezco mucho por la asistencia y la participación. Nos vemos entonces en la próxima clase para continuar solucionando ecuaciones que involucren funciones trigonométricas, en esa ocasión funciones trigonométricas inversas.